La historia de la URSS. Ascenso, poder y caída de un imperio comunista. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida comúnmente como la URSS o la Unión Soviética, fue uno de los actores políticos, económicos y militares más influyentes del siglo XX. Surgida tras una revolución, consolidada en medio de una guerra civil y enfrentada constantemente al bloque capitalista liderado por Estados Unidos, la URSS marcó profundamente la historia contemporánea. Desde sus comienzos idealistas hasta su colapso final, el Estado soviético fue tanto una promesa como una advertencia para el mundo. Los orígenes, la Revolución Rusa y la Guerra Civil. La historia de la URSS comienza en 1917, con la Revolución Rusa. En febrero de ese año, el descontento popular, la crisis económica y la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial provocaron el derrocamiento del zar Nicolás II. Se instauró un gobierno provisional liberal, pero fue rápidamente desafiado por los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, que defendían una revolución proletaria al estilo marxista. En octubre de 1917, noviembre en el calendario gregoriano, los bolcheviques tomaron el poder en Petrogrado. A este hecho le siguió una guerra civil brutal entre los rojos, bolcheviques y sus aliados, y los blancos, monárquicos, liberales y otras fuerzas antibolcheviques, que duró hasta 1923. Con el apoyo del campesinado en ciertas regiones, una organización militar eficaz y el uso del terror político a través de la Cheka, los bolcheviques salieron victoriosos. En 1922, se proclamó oficialmente la Unión Soviética. Consolidación del poder. Lenin, Stalin y la industrialización forzada. Tras la guerra civil, Lenin implementó la nueva política económica, NEP, una medida temporal que permitía cierta liberalización económica para recuperar el país devastado. Sin embargo, a su muerte en 1924, se desató una lucha por el poder que culminó con el ascenso de Joseph Stalin, quien dirigió la URSS con mano de hierro hasta 1953. Stalin abolió la NEP e impuso un sistema de planificación centralizada. A través de los planes quinquenales, la URSS se industrializó rápidamente. Se construyeron fábricas, represas y vías férreas, y se colectivizó la agricultura. Sin embargo, esto tuvo un costo humano inmenso. Millones de campesinos murieron de hambre durante la hambruna de 1932 a 33, particularmente en Ucrania, el Holodomor, y millones más fueron enviados al Gulag, el sistema de campos de trabajo forzado. La Segunda Guerra Mundial y el auge de la URSS como superpotencia. En 1939, la URSS firmó el Pacto de No Agresión con la Alemania nazi, lo que le permitió anexar partes de Polonia, los estados bálticos y Finlandia. Sin embargo, en 1941, Hitler rompió el acuerdo e invadió la URSS. La guerra fue devastadora, pero la resistencia soviética, destacada en batallas como Stalingrado, 1942 a 1943, fue clave para la derrota del nazismo. Al terminar la guerra en 1945, la URSS emergió como una de las dos superpotencias mundiales, junto a Estados Unidos. El Ejército Rojo ocupó Europa del Este y se instauraron gobiernos comunistas en países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Alemania Oriental. Así comenzó la Guerra Fría. La Guerra Fría, confrontación global. Desde 1947 hasta 1991, la URSS y Estados Unidos protagonizaron una rivalidad ideológica, económica, militar y tecnológica que dividió al mundo en dos bloques. La URSS apoyaba los movimientos comunistas y las revoluciones socialistas, mientras que intervenía para frenar el avance del comunismo. Durante este periodo, la URSS logró importantes hitos, como el lanzamiento del Sputnik, primer satélite artificial, en 1957 y el envío del primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, en 1961. También apoyó la Revolución cubana, respaldó a Vietnam del Norte en la guerra contra Estados Unidos y se involucró en conflictos en África y Asia. Sin embargo, también enfrentó crisis graves, como el bloqueo de Berlín, 1948-49, la crisis de los misiles en Cuba, 1962, y la invasión de Afganistán en 1979, que se convirtió en un costoso atolladero militar muy similar al Vietnam estadounidense. Ventajas y logros del modelo soviético. A pesar de su autoritarismo, el sistema soviético logró avances notables. En muchas repúblicas soviéticas se erradicó el analfabetismo, se garantizó el acceso universal a la educación, la vivienda y la sanidad,
y se promovió la igualdad de género en el ámbito laboral y educativo. También desarrolló una potente industria pesada y un sistema científico-militar de gran capacidad. Para muchos movimientos de izquierda en el mundo, la URSS fue un referente y un contrapeso necesario al imperialismo capitalista. La idea de un Estado donde no existiera la propiedad privada de los medios de producción, donde los trabajadores dirigieran la economía, resultaba inspiradora. Desventajas, contradicciones y decadencia. No obstante, las debilidades internas del sistema soviético eran profundas. La economía planificada generaba ineficiencia, corrupción y escasez crónica. No había incentivos para la innovación, la calidad era pobre y el atraso tecnológico respecto a Occidente se volvió evidente. La crisis de petróleo de 1973, que disparó los precios del crudo, benefició inicialmente a la URSS, gran exportador de hidrocarburos. Sin embargo, a medida que Occidente modernizó su economía y diversificó su matriz energética, la URSS se volvió cada vez más dependiente del petróleo y gas, y no supo adaptarse. A nivel político, el estancamiento se acentuó durante la era de Brezhnev, 1964 a 1982, caracterizada por el inmovilismo y el envejecimiento de la élite gobernante. Las reformas que intentaron sus sucesores, como Andropov o Chernenko, fueron tímidas e ineficaces. La perestroika y el final del sueño soviético. Con la llegada de Mikhail Gorbachov al poder en 1985, se intentó una transformación profunda del sistema a través de dos reformas principales: perestroika, reestructuración económica, y glasnost, apertura y transparencia política. Sin embargo, estas reformas llegaron demasiado tarde, y en lugar de estabilizar el sistema, aceleraron su colapso. El resurgimiento del nacionalismo en las repúblicas, la presión económica, la falta de legitimidad del Partido Comunista y el fallido golpe de Estado de 1991 por parte de sectores conservadores precipitaron el fin. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov dimitió y la URSS se disolvió oficialmente. Impacto en el movimiento comunista internacional. La caída de la URSS fue un golpe devastador para el movimiento comunista global. En pocos años, partidos comunistas de Europa del Este colapsaron o se transformaron en partidos socialdemócratas. China, aunque comunista en lo político, adoptó un modelo económico capitalista. Cuba y Corea del Norte quedaron aisladas. El prestigio ideológico del marxismo-leninismo sufrió un duro revés. Muchos intelectuales de izquierda debieron repensar sus posturas. Algunos abandonaron el comunismo por completo, otros buscaron reinterpretaciones más democráticas y descentralizadas del socialismo. Sin embargo, la derrota no significó la extinción. En América Latina, Asia y África surgieron nuevas expresiones de izquierda, algunas inspiradas por la experiencia soviética, otras más críticas con su legado. Conclusión, lecciones y legado. La historia de la URSS es compleja. Fue un experimento social sin precedentes que logró hazañas extraordinarias, pero también perpetró crímenes atroces. Demostró que era posible industrializar un país en pocas décadas, pero también que un sistema sin participación democrática real tiende al estancamiento y la represión. A más de 3 décadas de su caída, la URSS sigue siendo objeto de debate. Para algunos, fue una utopía traicionada. Para otros, una dictadura fallida. Su legado, aunque ambivalente, sigue marcando el presente. En un mundo con crecientes desigualdades, el fantasma del socialismo real aún ronda los debates políticos globales. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Fue un fracaso o un éxito el modelo soviético? Te leemos en comentarios. No olvides suscribirte y seguirnos.